cultura que se desarrolló contemporáneo también a la Mesopotamia, ¿no? Una cultura bastante antigua, contemporáneo a muchas otras culturas que hemos tenido la oportunidad de trabajar, la cultura de Egipto, todos son contemporáneos casi de la cultura hebrea. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar la cultura hebrea, ¿no? Esta cultura hebrea que para nosotros en cierta manera es muy conocido cuando hablan de Moisés, pero hoy vamos a trabajar esta cultura hebrea en la actualidad. ¿En qué lugares está situado para comenzar, ¿no? Entonces, el medio geográfico que tenemos están en las costas del cercano oriente, ¿no? Conocidos también como el Medio Oriente. Si estamos viendo el mapa de aquí, un mapa un poco antiguo, ¿ya? El mapa palestino, que también lo conocen, por la disputa que se tiene entre Israel, Jordania, Cisjordania, los árabes que están al norte, al sur, ya están los fenicios que estuvieron en la cultura antigua, en la actualidad Líbano, o también podemos ver Siria, o sea, todos estos países, ¿no? Ya está Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania, y están los árabes. Y hay una partecita que también están los musulmanes. Entonces, todo esto hace ver que en los tiempos antiguos ya había un cierto problema. Y ahora, dentro de un momento, le cuento más o menos el problema donde está situado. Ahora, uno de los puntos importantes, o la cuenca o el río más importante de esta cultura, es el río Jordán, ¿no? Muy conocido tal vez por los tiempos de Cristo, cuando Jesús se bautizó. Pero esto no es un río pues de esos tiempos nada más, es un río ya bastante antiguo. Ahora sí, ¿cómo vamos a centrar y por qué vamos a hablar de la cultura hebrea? ¿Por qué hablan de los judíos? ¿Por qué hablan de los semitas? Son nombres que se le atribuyen, ¿no? Aquí en la parte inferior dice, los hebreos fueron un pueblo de origen semita, o sea, quiere decir que un antiguo pueblo que se llamó semita, o lo conocen como semita. En un momento explico eso, por favor, no se preocupen. Ya, vamos a hablar de esta evolución histórica que ha sufrido este pueblo hebreo, judío o israelita, que también se le conoce sus nombres. Eso también lo vamos a trabajar dentro de un momento, no se preocupen. ¿Ya? Comenzamos entonces ahora sí con un pequeño gráfico. Hace mucho tiempo se dice que hubo los primeros hombres, según este relato, porque esto es una cultura monoteísta. Explico. De los tiempos antiguos, la primera cultura monoteísta es la cultura hebrea. Todas las otras culturas prehispánicas en el Perú, o en todo caso las culturas antiguas, como la cultura de Egipto, la cultura china, la cultura india, la cultura de la Mesopotamia, todas esas culturas son culturas politeístas, ¿no? Entonces, ¿qué es politeísta? La creencia en varios dioses. Algunos son zoomorfos o son antropomorfos. ¿Qué significa zoomorfo? Como la cultura india, que tienen representación de animales, forma de animales. Sus dioses tienen forma de animales, ¿no? O también, eso significa zoomorfo. La palabra antropomorfo, que algunos de sus dioses tienen forma de hombres. Entonces mezcla la mitad de hombre, la mitad de animal, ¿no? Entonces eso significa antropomorfo y zoomorfo. Y había otras culturas que también eran las culturas, eran panteístas. Explico. La cultura panteísta significa que algunos, como la cultura peruana, que también tenían la creencia en las cosas creadas, en algunos objetos, o también algunas cosas como, por ejemplo, podríamos ver el sol, la luna, la tierra. Eso significa panteísta. O sea, había diversas culturas, pero la cultura monoteísta, la primera cultura monoteísta, ya la creencia mono, uno, ¿ya? Teísta, Dios, o sea, la creencia en un solo Dios, ya que posteriormente le llaman Yahvé o Jehová. Entonces, esa es la cultura monoteísta, la creencia en un solo Dios, y su origen lo tenemos en la cultura hebrea, ¿ya? Explicamos ahora sí un poquito con este detalle. En el libro, hace mucho tiempo atrás, se dice, bueno, según un relato bíblico, aproximadamente, no es exacto, aclaro este punto, aproximadamente hace 4.000 años atrás, según, esto ya no según la postura, digamos, evolucionista, sino esta es según la postura teísta. ¿Qué significa la postura teísta? La postura de la creencia de que Dios es el creador. Entonces, desde este punto de vista teísta,
Entonces hablan que aproximadamente hace 4.000 años atrás se dio el origen de los primeros hombres. En esos tiempos se originó el huerto del Edén, los primeros hombres, aunque la tierra debe haber sido creado un poquito antes, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, de los primeros hombres, de Adán y Eva, propiamente los primeros hombres, según la postura cristiana conservadora, o sea, quiere decir que creen solamente que ellos son los primeros hombres, entonces a partir de ahí el hombre empieza a tener una caída, ¿no? Una caída que comúnmente el relato dice que un ser que se llamó Adán fue tentado, obviamente primero Eva fue tentado, Eva comió, también le dio a su marido y de tal manera que se dio el pecado. Bueno, esa es la tendencia teísta. Pero lo que sí a nosotros por parte del curso de historia nos va a encantar es que este es un relato que por lo menos es la alternativa, ya otra, a las culturas evolucionistas. Pero aún así, esta cultura se va desarrollando desde esos tiempos y van con sus primeros hijos, Abel, Caín, Set, dice que Adán tenía muchos hijos, muchas hijas, y así con esa tendencia llega hasta un tiempo donde dice la generación se había corrompido fuerte, de tal manera que había, algunos dicen que ya había indicios de esto del homosexualismo, y según la creencia de estos hombres antiguos era que, según el Génesis 6, que el hombre se había corrompido de tal manera que Dios le da una advertencia para que este hombre se arrepintiese, y no se arrepintió y hay un diluvio, ¿no? Este es el relato de cómo aparece el diluvio en el tiempo antiguo, ¿no? Porque el hombre no se arrepintió, si no, no hubiese habido diluvio. Posteriormente, hay una descendencia de este hombre de estos tiempos que se dice que 8 hombres nada más, o viendo 4 mujeres y 4 varones, son los que sobreviven al diluvio, ¿no? En seres humanos. Entonces, sus 3 hijos de Noé, ¿ya? Estoy hablando en el tiempo de Noé, ¿ya? Diluvio. Entonces, sus 3 hijos de Noé tenían obviamente 3 esposas, ¿ya? Y Noé con su esposa, obviamente con eso hacen 8 personas. Entonces, de los 3 hijos de Noé van a poblar la tierra en ese entonces, ¿no? La descendencia del hijo mayor de Noé, Sem, se va a ir la parte de Asia, del segundo hijo, Cam, va a ser la parte de África, y de la descendencia de Jafet se va a ocupar la parte de Europa. Aclarando que en esos tiempos no se llamaba Asia, no se llamaba África, no se llamaba Europa, ¿no? Pero son los territorios actuales que están. Muy bien. Pasa esta historia, ya llegan hasta un tiempo donde se construye una gran torre y según el relato es que Dios a partir de ahí, del origen de las lenguas, porque aparecen muchas lenguas. ¿Qué quiere decir? Según la historia universal, según los cristianos y según muchas partes estudiosos, sean cristianos y no cristianos, han llegado a un punto que de la Torre de Babel en adelante se puede rastrear el origen de las culturas. Pero antiguamente un poco difícil saber qué idioma hablaban, algunos aspectos. Entonces, ¿en qué han llegado a la conclusión? La erudición moderna, quiere decir la erudición significa los estudios modernos, las investigaciones modernas, han llegado a un punto donde explican desde la creación hasta la Torre de Babel, eso es una generación que se llama el pueblo semita. Ya, esos son los semitas, a esos que quería explicar en tu momento, ¿no? O sea, en sí, en el fondo, no se sabe cómo estas generaciones se llamaron ni nada. Pero la cultura hebrea dice, toda esa generación, no vamos a decir adanítica o noeítica, no. Vamos a llamarle semítica. Aunque el nombre es tardío, porque el nombre es atribuido al hijo de Sem, al primogénito, al primer hijo, aún así ya en los estudios modernos ya nos hemos identificado que a toda esa generación, desde Adán hasta el tiempo de Abraham, hasta ahí lo conocen la generación semita, el pueblo semita con una lengua semita, ¿ya? Aclarando ese punto. Así ya de pleno, ya no dicen, ¿no? Ni qué generaciones hubo, no. Todos ellos son semitas. Hasta ahí. Entonces, con esta explicación, ya, de lengua semita, origen semita, cultura semita, que así lo conocen, finalmente vamos a pasar ya de la Torre de Babel en adelante a lo que es los patriarcas.
Y ahí vamos a entrar ahorita, los patriarcas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Por qué se llamó los patriarcas? Porque, dice, había un hombre que nació aproximadamente lo que sería la actual Irak. Había un pueblo que se llamaba Urs, y eso lo hemos visto también en la cultura de la Mesopotamia, todavía no hemos visto, ¿no? En otros, digamos, años deben haber llevado de la cultura de la Mesopotamia. Creo que la siguiente clase es la Mesopotamia, ¿no he visto? Entonces, en la Mesopotamia hay un pueblo donde se origina, la historia universal dice que ahí se dio el origen de los primeros hombres, las primeras ciudades, Urs, Uruk, Uruk, Ur. Entonces, Ur de los caldeos, de la cultura caldea, es una cultura de los caldeos. Entonces había un pueblito Ur, donde el actual Irak sería aproximadamente. Entonces, en ese lugar se empieza a desarrollar un pueblo. Entonces, a partir de ahí, dice la historia, y la Biblia lo corrobora de esa manera para los, digamos, la relevancia de los judíos o israelitas o cristianos también que siguen esa misma línea, aunque los cristianos son posterior, eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, los judíos, que en esos entonces tampoco se llamaban judíos, sino son los patriarcas. Entonces, aquí ya sería bueno aclarar, ¿no? Este punto que tal vez es un poquito, no estoy siendo específico. Explico ahora sí mejor. Entonces, no existía hasta aquí el pueblo hebreo, no existía hasta aquí el pueblo judío, no existía el pueblo israelita. ¿Qué existía? Existía la cultura antigua de la Mesopotamia, aclarando, hasta aquí. Entonces, de la cultura antigua de la Mesopotamia, de Urs, de ahí sale un hombre que según los judíos, según los islámicos, todos reclaman que Abraham es el padre. Los árabes también dicen que Abraham es el padre, ¿no? ¿Ya? Aun cuando ellos tienen otra creencia que es el Islam, pero aún así ellos reconocen a Abraham. Eso lo podríamos aclarar ya más adelante, bien detallado. Esta es la base de estas culturas. Entonces, explico. Abraham nace en la Mesopotamia y él dice tiene un llamado, según la fe de los judíos. Entonces, sea llamado o no, lo que sí se sabe en la historia es que él va a ir bajo lo que propiamente ya se explicó, según llamado. Entonces él llega a una tierra prometida, que así se le había considerado en sus tiempos. ¿Qué era la tierra prometida? Le había dicho, donde usted llegarás, será una tierra donde tu descendencia habitará. Y no será Ur de los Caldeos, será otro lugar. Entonces Abraham sale y él llega y había ya una cultura antigua en el otro lugar donde él va a llegar. Se llama la cultura de los cananeos. Entonces Abraham sale de la Mesopotamia, de Urs obviamente, de específico, perdón, y va a llegar hasta lo que es el actual Israel. El problema que estábamos diciendo, ahí está, hasta aquí, ¿no? Aquí. Llega a esto, en el mapa ahorita vemos, ¿ya? A orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Ya al norte de la cultura árabe que se va a desarrollar más adelante. Entonces, ahí llega, y ese era el pueblo cananeo. En ese pueblo cananeo llega Abraham, y cuando llega Abraham al pueblo cananeo, ahí los cananeos ven y le dicen, él es el invasor, él es un hebreín, él es un hebreo, y por lo tanto le estaban diciendo, él es el invasor. Ya en cultura, en lengua hebrea significa el invasor, cananea. Entonces, finalmente, con el tiempo, el invasor, el invasor, el invasor, el invasor, el invasor, y finalmente se quedó con el nombre atribuido a un pueblo que creció, porque Abraham no había ido solo, había ido varios de sus descendencias, digamos, sus descendencias, sus parientes, y también habían ido sus familiares. ¿Ya? El más conocido, el más relatado sería pues su hermano Aarón, su hermana María, su sobrino Lot, son los más conocidos en este tiempo. Ahora, de Abraham sería el fundador del pueblo hebreo, porque en tierras cananeas ahí se va a gestar una cultura hebrea. Abraham es el primer hebreo. ¿Quién es el primer israelita? El hijo de Abraham, ¿ya? No el primogénito que fue Ismael, el primer hijo, de ahí sería la descendencia de los árabes. Eso es otro tema, vamos a hablar más adelante, si es que no hay oportunidad. Pero en esta parte estamos hablando de la cultura hebrea del segundo hijo de Abraham, ¿ya? De Isaac, ¿ya? De esa descendencia de Isaac va a tener otro hijo, ¿ya? Dos hijos, obviamente, y más hijos tiene, pero uno de los hijos de Isaac, o sea, quiere decir que ya ahora el nieto de Abraham se llama Jacob, el nieto de Abraham.
Y de Jacob, con él se da el origen, el inicio de las tribus o de las 12 tribus de Israel, ya que el primer israelita, cuando Dios le da y le cambia el nombre, sería Jacob. Hacemos un recuento rápido. Abraham, el primer hebreo, fundador de la cultura hebrea, el nieto de Abraham, el primer judío de esa misma, el primer israelita de la descendencia de Abraham, y el cuarto hijo de Jacob, se llama Judá. Y a partir de ahí también se le conoce como el pueblo judío. Conclusión. Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de la Torre de Babel, conocido el pueblo semita. Ese mismo pueblo con el tiempo se va a ciertos lugares, llega a Canaán y se va a llamar el pueblo hebreo con el tiempo de Abraham. Ahora ya tiene dos nombres, semita y hebreo. Pasa más adelante, con el nieto de Abraham, se le da un nombre más, israelita. Ahora ya tiene tres nombres, semita, hebreo, israelita. Después, con el cuarto hijo de Jacob, también se le va a conocer a ese grupo como el pueblo judío. Ahora ya tienen cuatro nombres, semita, hebreo, israelita y judío. Y en la actualidad se le conoce con esos cuatro nombres, ¿no? Alguna vez se le puede llamar semita, otros de hecho le pueden llamar israelita, judío o hebreo, y finalmente están hablando del mismo pueblo. Ya aclarando, ¿no? Eso parece que fueran diferentes pueblos, no, fue el mismo pueblo. Eso solamente son atribuidos a los tiempos, ¿no? Y en la actualidad es intercambiante. Tú puedes llamarle judío un día, puedes llamarle israelita, ¿ya? Y finalmente estamos atribuyéndole al mismo pueblo. ¿Ya? Hasta aquí.